you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Vamos a trabajar esta semana un chaleco que me apetece un montón para el verano. Lo voy a hacer con este material que es un lino, 100% lino. Aquí tenéis uno ya preparado de grosor con 5 hebras. Y bueno, he sacado esas 5 hebras de este cono, conseguido en ovillos.com. Vale, os facilito porque en esta ocasión sí que os puedo facilitar de dónde es. Y bueno, pues es lino 100%, 400 gramos trae el cono. Y es el color 2887. Es tan fino que no se puede trabajar solo con una hebra. Entonces yo he ido haciendo grosores, primero con 3 hebras, después con 4 y finalmente con 5 he conseguido el grosor que yo quiero para este acabado. Pero lo podrías trabajar con cualquier otro material que tengas de algodón. Por ejemplo, yo lo voy a trabajar con el gancho del 2,5. Este grosor es apropiado para ese gancho. Aunque comenzaré las cadenas con un gancho del 3,5. Entonces, si estás trabajando con cualquier otro material de algodón, por ejemplo, yo recomiendo que sea de verano. Pues si quieres las mismas medidas o aproximadas, que tenga más o menos el mismo grosor, como para gancho del 2,5, 3 máximo. Bueno, pues explicado el tema del material, la cantidad no la sé aún porque voy a comenzar con vosotros el proyecto y este material sí que es verdad que pesa muy poco. Entonces el peso que yo os dé, si no estáis haciéndolo con el mismo material, no va a corresponder. Al pesar menos, tiene más metros, con lo cual igual yo gasto solo 200 gramos y tú con un algodón vas a necesitar 300, por ejemplo, por el tema del peso. Esta es la maravillosa puntada con la que vamos a tejer el chaleco. Os voy a dar ahora múltiplo y medida. Múltiplo es de 24 y la medida serían 24 más 2 de múltiplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 motivos para una talla SM. Múltiplo de 24 me salen 168 cadenas las que tengo que montar, más 2, 170 cadenas. Tú necesitas más talla, porque ya es L o XL. No montes más motivos, no montes más múltiplos de 24 porque se te descuadra. Te explico por qué. Voy a dejar 3 motivos para la espalda. A ver si puedo ampliar un poco aquí. Vamos a dejar 3 motivos para la espalda. Y en los delanteros 2. ¿Por qué? Porque uno va a ser para el costado y otro para el delantero. Es decir, que de los dos que tengo para el delantero, uno es como mitad para espalda, mitad para delantero, porque es en el costado y llegará a un punto donde lo dejaremos de tejer cuando lleguemos a la cisa. Del otro lado igual. De esta forma nos va a quedar este espacio aquí. Este espacio para el cuello, ¿vale? Lo dejaremos, bueno, pues hasta aquí, hasta este abanico y este abanico. Y esto nos va a quedar, ese motivo nos va a quedar para el cuello.
Y esto sería ya así nuestro cuerpo. Los 3 de la espalda, los 2 del delantero y el que va mitad para espalda y delantero, mitad para espalda y delantero. Bueno, pues no puedes modificar montando más motivos porque tendrías que poner muchos más para que te cuadraran. Tendrías que meter, si metes uno más en cada delantero, ya estás metiendo 1, 2, tienes que meter 2 más, no, 4 en la espalda para que te cuadre bien. Entonces no te los recomiendo. En vez de 3 serían serían 11 motivos porque metemos 2 en la espalda, 1 en cada delantero. Tendríamos para la espalda 5. Para delantero tendríamos 2 y 2, 4. Son 9. Más los laterales, 10 y 11. Pero te va a quedar inmenso porque es mucha cantidad ya de puntos. Te va a quedar, bueno, si estamos hablando de una talla doble XL, por ejemplo, ahí ya sí, le metes 11 motivos. Pero si no, mira, la solución más rápida y más fácil, en vez de hacer aquí, que tenemos un abanico, 2 abanicos entre los motivos, metes uno más. Y serían sumarle 6 puntos en cada espacio. Así que tú comienzas con nada más igual y metes aquí 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 por 6 estarías metiendo 36 puntos más. Y ya eso te está dando una talla, incluso 2 más. Bueno, pues imagínate que metes 36, te está dando una talla más porque tú con tu material has medido que todavía te falta. Pues entonces mete uno más aquí al inicio y otro al final, serían 6 y 6, 12 más. ¿Vale? De esa forma ya te va a quedar bien. No estás modificando mucho el patrón y estás ampliando. No te recomiendo que metas más motivos, a no ser que sea una talla mucho más grande. Bueno, os voy a dar la medida del mío. Y bueno, a tener en cuenta antes de daros la medida. A tener en cuenta antes esto. Yo cuando hago así tengo mi espacio para cuello, ¿vale? Aquí, en la zona de la espalda. Y para delantero, como te queda un espacio así grandecito, el chaleco se puede llevar así abierto sin problema. No tiene por qué cerrarse completamente, pero bueno, haré un poco más aquí, ¿vale? No me lo voy a cerrar completo. No voy a hacer todo el tamaño que me falta de la parte de la espalda en el delantero, pero sí que crecer un poquito aquí a cada lado para que me cierre un poquito. Eso se hace independiente y sería para todas las tallas igual. Dejo el largo que necesite hasta ciza, depende del gusto que yo tenga para el largo del chaleco. Y cuando llegue a ese punto, dejaremos de trabajar las cizas, perdón. Sí, bueno, las cizas, le podemos llamar así. Dejaremos de trabajar en los costados y seguiremos trabajando independiente ya, un delantero, otro delantero y los 3 de la espalda, que serían de aquí a aquí. Seguiríamos trabajando eso independiente, luego cerraríamos en hombro y estaría nuestro chaleco prácticamente. Ahora sí, os doy medida. Teniendo en cuenta el gancho con el que yo estoy trabajando y el material con el que yo estoy trabajando. Depende de con el que tú estés trabajando, te va a dar otra, ¿eh? Pero bueno, puedes conseguir una medida aproximada cambiando grosor de material, cambiando gancho y demás. Haz tu muestra. A mí me sale aquí 85 centímetros de ancho. El largo, como aún quiero seguir trabajando, te lo daré cuando llegue al largo de ciza que yo quiero. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 veces el patrón. Entonces yo creo que tendré que hacer 4 veces más o así, creo, 4 o 5, ya lo diré. Y ahora vamos a empezar a hacer ya el patrón, que son 5 vueltas que se repiten. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5, que es donde hacemos ya el motivo, y repetimos 1, 2, 3, 4, 5, que es el motivo. Para comenzar vamos a hacer 3, 4 y 5. O sea, la 1, la 2 no comenzamos con ella, comenzamos con la 3, la 4 y la 5 y luego ya empezamos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Crece mucho en esas 5 vueltas, ya veréis qué fácil. Todo lo que es la parte del abanico siempre se repite igual.
es donde vamos cambiando aquí, pero la vuelta 1, 2, 3 y 4 son muy parecidas, cambia el número de cadenas de la primera y de la cuarta nada más, y la quinta, que es un poco más entretenida, pero mira qué bonita. Voy a montar para hacer una muestra. En el original tenemos 170 cadenas, sería el múltiplo de 24 y me salen multiplicando por 7 motivos los 168 puntos y le sumas 2. 2 o 3 por si te comes alguna cadenita. Yo le voy a añadir alguna más. Y bueno, pues voy a hacer una muestra. Así que voy a hacer, por ejemplo, 3 motivos, ¿vale? Para que me cunda un poquito, que veáis un trocito. Yo voy a hacer 3 motivos nada más. Así que voy a montar, pues como un múltiplo 24, 24 por 3 más 3, porque le voy a meter una más de extra por si acaso. Ya sabéis que nos podemos comer alguna cadenita. Monto un múltiplo de 24 por 3. He montado el múltiplo de 24 por 3 más 3 cadenitas extra. He montado un total de 75 cadenas. Pero bueno, no os hagáis caso de esta cantidad porque no son 3 motivos nada más. Pensad que para el original he montado 170. Lo he hecho con el gancho del 3,5 para que me quede la cadena más gruesa, más anchita. Y ahora ya cogemos el gancho del 2,5, que es con el que vamos a trabajar todo el tiempo. Y voy a hacer estas primeras 3 vueltas que corresponden a la 3, la 4 y la 5 del patrón. Y luego empezaremos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, hago 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, cojo hebra, salto 1, 2 y 3 y 4 que corresponden al punto alto, salto las 3, cuento 1, 2, 3, 4 y en la cuarta estoy saltando en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? O sea que aquí en la 7 voy a hacer un abanico con 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Dos cadenas y 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a contar aquí abajito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En el 18 hago el abanico de nuevo. 1, 2, 3. Ay, perdón. Son 3 cadenas y 3. Ahora hacemos 2 cadenitas de separación y otro abanico saltando 1, 2, 3, 4. En el quinto, no, en el sexto. En el sexto hago otro abanico. Tres puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y ahora vamos a repetir las 13 cadenas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas, cojo hebra, vuelvo a saltar 17 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y en el 18 vuelvo a repetir. Abanico, tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos, dos cadenas y abanico, saltando 1, 2, 3, 4, 5 en el 6. Bueno, pues hasta aquí tendríamos 1, 2 motivos. Voy a hacer el último. Tú trabajas así todas las cadenas hasta quedarte ya al final. O sea que has repetido esto las veces que son 7, ¿vale? Supone que esta es la séptima vez ya que lo repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esta ya es mi última vez. Entonces vuelvo a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En el 18 hago un abanico, los 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos, y ya me falta solo hacer el último punto alto saltando 1, 2, 3 en el cuarto, en la cuarta cadena, el punto alto. Bueno, pues a ti te van a quedar 1, 2, 3 tengo yo porque he hecho una muestra, a ti te van a quedar 7. Termina de esta forma, empieza así y hago la siguiente vuelta que correspondería a la vuelta número 4. 1, 2, 3, giro donde tengo abanico, hago abanico, y donde tengo las cadenas, en vez de 13, en esta ocasión son 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cuando llegamos, avanzamos al abanico. A ver que no lo vaya a poner de revés. Ahora, cuando lleguemos, saltamos todas las cadenas de abajo, nos vamos al primer abanico y aquí en esta zona solo tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Hacemos dentro del abanico otro abanico y separando con 2 cadenas en el otro abanico otro abanico. Vaya. He hecho el abanico, las 2 cadenas, el abanico. Repito ahora de nuevo 15 cadenas hasta llegar a los otros 2 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y repito
Pues lo mismo que acabo de hacer en los abanicos. Hago los dos abanicos separados entre sí con 2 cadenas. Ya has trabajado todos los motivos, ya estás en el último. Haces tus últimas 15 cadenas. Y te vas al último abanico que tienes. Lo haces. Y tu último punto alto, que sería aquí la tercera cadena. Bueno, pues ahora haríamos la que corresponde a la vuelta número 5. Estamos empezando con estas primeras tres vueltas de preparación y luego empezaremos con el patrón completo. La que vamos a hacer ahora es la que equivale a la vuelta 5. 1, 2 y 3 para subir con punto alto, giramos y hacemos el abanico. Tenemos este primer abanico, el punto alto y el primer abanico, y ahora, atentas aquí, tenemos que hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y vamos a contar que aquí abajo nos habíamos saltado 17 cadenas, si os acordáis. Entonces la mitad sería 8 y 8, pues en la novena cadena vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la novena entra, déjate las cadenitas justo detrás de la aguja, del gancho, y pasa y haz un punto bajo para enganchar las cadenas. Sube con 1, 2, 3 cadenas, gira el tejido y ahora te vas a ir a cada una de las cadenas, que eran 8, y vas a hacer un punto alto sobre ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vas a tener un total de 9 puntos altos porque has trabajado 8 más las 3 cadenas de subida. Son 9 puntos. Subo 1, 2 y 3 y tienes el primer punto de los 9. Y vuelves a trabajar los 8 que te faltan. Salta este primero, que ya son las cadenas, y vas al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí la tercera cadena. Sube con 3 cadenas y tienes que volver a girar. Vuelve a girar. Vuelves a trabajar 8 puntos. El primero te lo salta porque son las 3 cadenas. Y a partir de ahí vas trabajando el resto de puntos, que son 8 más en total. Tienes un total de 9. El último lo haces sobre la tercera cadena. Haces una cadena y giras, solo una cadena, y giras, y vas a hacer un punto bajo sobre cada punto desde el primero. Son 9 en total. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 aquí en la tercera cadena. Bueno, pues ya tiene un cuadradito, un motivo hecho. Y ya te vas a los abanicos y trabajas los abanicos directamente, sin hacer cadenas ni nada. Te vas al primer abanico, haces el abanico, dos cadenas de separación y el otro abanico. Esto es lo que vas a repetir toda la vuelta. Así que de nuevo tengo que hacer las 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contar en la cadena del inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9, enlazando ahí las cadenas de atrás, el punto bajo. 1, 2, 3, giro y en cada cadena un punto alto. Son 8 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, pues 1, 2, 3. Tienes que darle la vuelta al tejido y trabajar sobre cada punto. Tienes un total de 9, el primero son las 3 cadenas y ya trabajas sobre los 8 siguientes. Te quedan un total de 3 vueltas en punto alto sobre estos 9 puntos. Esta sería la segunda. Y la tercera, 1, 2, 3, giro. En cada vuelta tenemos que girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, tengo las 3. Ahora viene la vuelta en punto bajo. Hago una cadena giro y en cada punto un punto bajo. Hemos vuelto a completar otro motivo y me voy al abanico y vuelvo a repetir que tengo que hacer 2 abanicos separados con un espacio de 2 cadenas. Aquí hago las 2 cadenas y el otro abanico. Vamos a hacer esto por toda la vuelta. ¿Vale? Ahora, bueno, ya tengo los 2 abanicos. Ahora repito las 8 cadenas. Enganchamos con punto bajo. Subimos con 3 cadenas.
montamos los 8 puntos. Hacemos las 3 vueltas con puntos altos, la de punto bajo y vuelvo a hacer abanico. Toda la vuelta así. Hemos trabajado toda la vuelta y cuando lleguemos al final solo tenemos que hacer el abanico y el punto alto. Siempre se empieza y se acaba igual. El abanico y el punto alto aquí en la tercera cadena. Bueno, pues ahora ya tenemos 3 vueltas, las 3 últimas del patrón. Y ahora vamos a empezar desde la 1. Son 5 en total. Así que haremos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y la 3, la 4 y la 5 ya sabéis cómo es. Así que, pero bueno, la vamos a repetir. Venga, desde la vuelta 1. Subimos con 3 cadenas para hacer un punto alto. Hago el abanico. Tenemos el abanico y la vuelta 1, 2, 3 y 4 son muy parecidas. La diferencia es, bueno, es entera de cadena, separación de cadena y donde los abanicos hacemos el abanico, 2 cadenas el abanico, ¿vale? Y bueno, pues en medio van las cadenas. Entonces, en la vuelta 1 van 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Todo el tiempo hacemos 15 cadenas donde tenemos que saltar el motivo del cuadradito y donde tenemos los abanicos, hacemos los abanicos. Así que es así de fácil. Esa sería la vuelta 1. Donde tengo los abanicos, hago igual en todas las vueltas. Dos cadenas de separación y el otro abanico. Uy, aquí, ¿qué pasa? Aquí está, no lo veía. Y el otro abanico. De nuevo las 15 cadenas de separación, salto todo esto y los dos abanicos. De nuevo las 15 cadenas de separación y salto. Así hasta llegar al final donde harás las 15 cadenas de separación, un abanico y un punto alto. Vuelta 1, así de fácil. He completado la vuelta 1 con el abanico y el punto alto y la vuelta 2, 1, 2, 3, giro y hago el primer abanico. Bueno, pues la vuelta 2 y la 3 van, en vez de 15 cadenas, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Donde tengo los abanicos, trabajo igual que en todas las vueltas. Haciendo primer abanico, 2 cadenas de separación, segundo abanico. Dos cadenas de separación, segundo abanico. Ahora de nuevo hago 13 cadenas, saltamos las cadenas de abajo, vuelvo a hacer los dos abanicos, 13 cadenas todo el tiempo. Cuando llegas al final, el abanico y el punto alto. Bueno, pues la vuelta 2, que es la que estamos trabajando, y la 3, la hacemos exactamente igual. Voy a avanzarla. Entonces hemos hecho la 2 y la 3 con las 13. La 1 con 15, la 2, la 3 con 13. Y la 4 con 15 de nuevo, igual que la 1. He hecho mi punto alto, mi abanico y hago 15 cadenas, los dos abanicos, 15 cadenas todo el tiempo así. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ya baja los abanicos. Así que la vuelta 1, 2, 3 y 4 son muy parecidas, solo es cadenas y abanicos. Cambia que tenéis que hacer en la 1, 13, en la 2, perdón, en la 1, 15, en la 2 y la 3, 13 y en la 4, 15 de nuevo. Y ahora nos vemos las 5 para repetir los cuadraditos y engancharlo todo aquí. Hemos completado esas 4 primeras vueltas, nos queda así, 2, 3 y 4. Y ahora en la quinta vamos a repetir esta que hicimos aquí abajo. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y ahora coge del cuadradito que tienes aquí abajo este último punto bajo, lo atraviesa. Tienes que meterte detrás de todas las cadenas, ¿vale? A ver cómo lo hago para que lo veáis bien. Coge todas las cadenas, las agrupa, pasa, te trae a través del punto bajo la hebrita y haces un punto bajo. Y ya has enganchado de esa forma todas las hebras. Ahora sube 1, 2, 3 cadenas, gira y trabajas los 8 puntos en las 8 cadenas. Desde la primera cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subes 3 cadenas, tienes que hacer girando. De nuevo, la otra vuelta en punto alto, 3 cadenas, gira, de nuevo la otra vuelta en punto alto y por último la vuelta en punto bajo. Completado el cuadrado, que son las 3 vueltas en punto alto y la de punto bajo, tal como te expliqué aquí. Si no te acuerdas, vuelve el vídeo atrás. Y ahora haces los abanicos. Has hecho los 2 abanicos de la separación de 2 cadenas. Y mira qué bien queda ya enlazado todo. Voy a repetirlo una vez más para que lo entendáis bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Levanta el cuadrado, atraviesa el último punto bajo y entra debajito de todas las cadenas, aquí debajo. Pasa la hebra por el punto bajo. A ver, que estoy aquí enganchándome mal. Aquí, espérate. Esto de trabajar con varias hebras tiene este inconveniente. Venga, repito. Pasamos por el punto bajo, por todas las hebras y pasamos la hebra. Y ahora hago el punto bajo. Levanto 1, 2 y 3 y vamos a hacer 8 puntos altos. Ya repetimos otra vez el cuadrado con las 3 vueltas en punto alto. Primera vuelta. He hecho esos 8 puntos altos más las 3 cadenas, son 9. 1, 2, 3, giro la segunda vuelta.
1, 2, 3, giro y la tercera vuelta en punto alto. Una cadena, giro de nuevo por última vez para hacer la vuelta en punto bajo sobre los 9 puntos. Siete, 8 y 9. Pues ya está, ya es lo que tenemos que seguir repitiendo. El patrón está explicado. Donde el abanico, hago los abanicos. ¿Vale? Mira. ¿Vale? Te va quedando así. Ahora hago los abanicos, de nuevo las 8 cadenas, de nuevo engancho todo. Aquí con el punto bajo enganchamos. Vuelvo a repetir lo que estamos haciendo aquí. Y vas trabajando 5 vueltas, 5 vueltas, 5 vueltas, hasta tener el largo que tú necesites. Yo te lo diré cuando lo complete. El largo que necesites hasta ciza. Para después independizar, como os he dicho, los delanteros de la espalda, los costados los dejamos de trabajar, ¿vale? Todo eso cuando completemos el largo que necesitamos. Tengo mi largo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces el patrón. Te tienen que quedar 8 cuadraditos en vertical. Bueno, pues cuando hayamos completado eso, ya vamos a dividir los delanteros de la espalda. Entonces, en la vuelta número 1, yo ya he adelantado aquí el primer abanico, las 15 cadenas y los 2 abanicos siguientes. En este cuadradito vamos a enganchar porque lo vamos a dejar de trabajar. Y lo mismo va a ocurrir, bueno, luego trabajamos con las 15 cadenas 1, 2 y 3 veces para la parte de la espalda, pero como vamos a anular también del otro lado del costado, aquí también vamos a enganchar. Y luego ya en el último haremos las 15 normal. Así que aquí en vez de hacer 15 haremos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y enganchamos arribita en el último punto bajo con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacen los abanicos. ¿Vale? De esta forma no anularemos los delanteros ni la espalda, pero sí los costados. Estamos anulando el segundo de este lado y el penúltimo del otro. Hasta ahora tengo los primeros 15 cadenas sin enganchar. La siguiente lo haremos 7, engancho 7. Luego 1, 2 y 3, que es lo de la espalda. Y aquí tocaría ya el costado, así que teníamos que hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí arribita hacemos un punto bajo. De nuevo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya continúo normal la vuelta, ¿vale? Porque hemos anulado en el costado esta parte. Voy a completar la vuelta 1, que es la que estamos haciendo. Y a continuación ya la vuelta 2 solo la haremos por el delantero. Por uno de los delanteros en el que nos quedamos. Dejamos pendiente
el resto que sería la espalda y el otro delantero. Para completar ya después, cuando hayamos terminado el largo de esta parte, que será aproximadamente hasta llegar al hombro, unos 22-23 centímetros. Vale, aquí ya sería mi última parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El último abanico y el punto alto, que lo tenemos que hacer también. El abanico y el punto alto en la tercera cadena. Bueno, pues ahora 3 cadenas, giro para hacer la vuelta número 2 del patrón, que solo la trabajaré hasta completar el largo hasta el hombro, como os digo, en el delantero. Aquí nada más. Así que voy a ir haciendo todo el rato la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, hasta, pero solo aquí, en un motivo. Después cortaré arriba cuando llegue al largo, me saltaré este motivo porque es el costado y no lo tengo que trabajar, y trabajaré sobre los 3 de la espalda. Igual cuando consiga el mismo largo que he dejado en el delantero, corto la hebra, te saltas el otro costado y trabajas sobre un motivo, el del otro lado. Vale, así que aquí os voy a explicar esta vuelta número 2 y después repetir ya de la 1 a la 5 todo el tiempo, pero solo en un motivo. Así que aquí tengo que hacer primero el abanico. Tengo el abanico, ahora tengo que hacer 13 cadenas, ya que la vuelta 1 ya la hemos hecho. Ahora haremos la vuelta 2. 13 cadenas. Te vas al abanico y aquí tienes que trabajar los dos abanicos. Mira, vamos a hacer los dos abanicos. Y cuando hayas hecho esos dos abanicos, vas a terminar con un punto alto aquí en la primera cadena que te encuentras. Porque te vas a volver ya. Solo estás trabajando el delantero. Vas a llegar hasta este abanico siempre hasta completar 2 veces el patrón. Así que tengo que hacer como 2 cuadraditos más, porque en el tercero vamos a empezar a disminuir un poco en la parte de dentro, en la parte que nos da al costado, no en el que nos va al delantero, que siempre va a ser un abanico. Pero esta parte que nos va aquí al costado, en la última vez que hagamos esas 5 vueltas, iremos disminuyendo para que nos quede el hombro más estrecho. Con 3 veces más voy a tener la altura que necesito hasta hombro. Aquí empezamos con 3 cadenas, haciendo los 2 abanicos. Trece cadenas de nuevo. Y ya haces el último abanico y el punto alto. Has completado otra vuelta, vuelves a girar, haces la vuelta 4, el abanico, la vuelta 4 son 15 cadenas y los 2 abanicos y el punto alto. Gira y ya hace la vuelta 5, que es haciendo el cuadradito aquí en el centro y uniéndolo al de la vuelta anterior. ¿Vale? Pues tal como te he explicado el patrón, la única diferencia es que solo estamos trabajando aquí.
yo tengo el otro lado terminado porque tenía que hacerlo para comprobar bien el largo y todo esto. Entonces, mira, queda así. Nuestros lados, nuestros frontales hasta el hombro quedan así. Entonces yo he trabajado hasta aquí, completando esos dos abanicos. ¿Veis? Pero ya a partir de esta primera vuelta, daros cuenta que ya el último abanico lo he disminuido a 3 puntos y 1 punto. En la siguiente, simplemente 2 puntitos aquí. La siguiente, 1 punto aquí alto. Doble. Y como toda esta parte os la voy a explicar porque no quiero que tengáis problemas, pues voy a completar esta parte del patrón, que ya voy por la vuelta 4. Hago la 5 y de nuevo la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y cuando empiece ya la tercera vez a hacer la 1, es que cuando empiezo a disminuir, te explico cómo completamos ya hasta arriba para que nos quede un poquito más finito ahí en la parte esa. ¿Vale? Cuando termine un lado haces el otro igual y la parte del centro, tú la empiezas trabajando de estos dos abanicos en el primero y la terminas en el último. Lo que te queda en medio, que es el cuadrado, esto es tu espacio de ciza. ¿Vale? Y aquí te va a quedar otro espacio igual, solo el cuadrado. Hace igual que vamos a hacer aquí. Cuando has completado 2 veces el patrón, la tercera vez tendrás que disminuir aquí y aquí, en los dos lados, puesto que es la parte del centro y tienes aquí 2 lados. ¿Vale? Entonces, tal como te lo explico, que lo hacemos aquí, luego tienes que tener en cuenta que lo vas a hacer en el centro, pero a un lado y al otro tienes que hacer las disminuciones. Lo demás, el patrón es igual. Bueno, pues hasta aquí he completado esos 2 cuadraditos, esas 2 veces el patrón de las 5 vueltas. ¿Vale? Que como ya teníamos una hecha, en realidad lo que he hecho son 9 vueltas hasta ahí. En las 5 siguientes es donde os digo que ya sería nuestro último cuadradito para conseguir el largo de cisa y vamos a hacer ya la disminución. En este lado nada más, en el que nos va al cuerpo, no en el que nos va al frontal. ¿Vale? Os lo digo porque en el otro lado no vaya a empezar haciendo la disminución, sino que vaya a terminar haciendo la disminución en esta primera vuelta y en todas las que tenemos que hacer disminución. Acuérdate que de estos 2 abanicos los vamos a terminar dejando en 1. Bueno, pues en esta primera vuelta, la vuelta número 1 del patrón, que vamos a repetir, lo que haremos será 3 cadenas y dentro del abanico no lo vamos a hacer completo, solo vamos a hacer 3 puntos. Ahora 2 cadenas y te vas al abanico siguiente. Y este sí que lo haces completo. Las 15 cadenas, el abanico y el punto alto. Cuando termine haré la vuelta 2 haciendo las 3 cadenas, el abanico, las 13 cadenas esta vez. Haré este primer abanico y os digo cómo hacer la disminución en el último. Bueno, pues ya vengo de vuelta en la vuelta número 2. He hecho el abanico, las 13 cadenas, uno de los 2 abanicos, las 2 cadenas y aquí en el abanico que estamos disminuyendo haces en el primer punto alto un punto alto y en las cadenitas estas que suben aquí, en este último punto, hace un punto alto. Ya he hecho esa disminución y ahora hace, gira y vamos a hacer la última disminución porque ya a partir de ahí nos vamos a quedar con un solo punto alto, entonces no tenemos que hacer más disminuciones. En las vueltas que nos faltan para terminar, 1, 2, 3, 4 cadenas y te vas al abanico. Lo haces completo y ya siempre te vas a quedar con un punto alto y un abanico, tanto al principio como al final. Y vas a terminar ya las vueltas que te faltan así.
empezando con el punto alto del abanico y terminando con el con el abanico y el punto alto, perdón. Entonces, ¿vale? Ya hemos terminado de hacer la disminución y hemos convertido estos dos en uno con el punto alto, que será esta última cadenita. Ahí es donde engancharé el punto alto. Del otro lado, como tienes que hacer la disminución esta que acabo de hacer de las 4 cadenas, no al principio, sino cuando terminas la vuelta, haces un punto alto doble y ya te sale esa altura. Y ahora aquí tengo que hacer las 13 cadenas, el abanico y volver con el abanico y 15 cadenas porque será mi última vuelta de cadena. Y ya nos vemos aquí para que veáis cómo ya termino con el punto alto. Ya he hecho esta vuelta número 4 con las 15 cadenas, el inicio con un punto alto y un abanico, y aquí un abanico y un punto alto, aquí en la cuarta cadena de las que hicimos. Ahora subo con 1, 2, 3, giro y hago la vuelta 5 del patrón. Ya sabéis que es enganchando todo aquí. Vamos a hacerlo primero. Ya he hecho el punto alto, el abanico, hacemos el cuadrado, hacemos el abanico y el punto alto. Hemos completado la vuelta 5 haciendo el cuadrado y ahora para terminar, porque ya hemos conseguido el largo con esas 3 veces, vamos a hacer la última vuelta. 1, 2, 3. El abanico. Ahora hacemos 7 cadenas. Engancha con punto bajo aquí arribita. De nuevo 7. El abanico. Y el punto alto. 2 cadenas y corta el hilo ya porque ya habrás terminado. En esta última vuelta, para que nos quede aquí planito, no se nos quede suelta las cadenas, hemos enganchado en el centro con un punto bajo. Bueno, pues ahora la parte del centro, que es la que me faltaría a mí, porque yo ya he completado los dos lados. ¿Veis? Esto no corta ya. Pues la haremos, pues como hemos hecho en los lados, lo único que tienes que trabajar en los 3 motivos centrales. Ahora os doy medida de altura. Os vuelvo a explicar esta parte. Ya tenemos los dos lados hechos, entonces aquí engancho mi hebra en este primer abanico. Siempre tengo que hacer 2 abanicos al principio y al final, trabajo los 3 motivos y aquí termino con los 2 abanicos, así por 2 veces el patrón, y la tercera vez del patrón pues lo que hacemos es disminuir al principio, lo mismo que disminuyo al principio es al final, igual que hemos hecho aquí. Esa primera vez haciendo un punto alto los 3 puntos dentro del abanico, ¿vale? Luego hacer las 2 cadenas para irte al otro abanico. En la segunda disminución estás terminando con un punto alto en el primero y otro en el último, con las 2 cadenitas aquí para irte al siguiente abanico. Ya en la tercera vez que hace disminución, si estás empezando, hace con 4 cadenas y cuando terminas con un doble punto alto. Y ya las siguientes 1, 2 y 3 vueltas van con un punto alto y un abanico, tanto al principio como al final, ¿vale? Y la siguiente igual. Así que ahora ya hacemos eso, pero en esta última vuelta, esta que os acabo de hacer, ahí te paras porque te tengo que explicar que vamos a aprovechar para ya unir los delanteros a la espalda. Solo en esta parte, la parte del centro la trabajarás normal, así. Pero es verdad que vamos a ir enganchando, pues por ejemplo, cuando yo haga el punto alto de la espalda voy a aprovechar para engancharla
a este punto alto. Cuando haga el abanico, cuando está aquí en el centro, lo voy a enganchar aquí. Haré las cadenas y enganchar en el punto bajo, haré las cadenas y enganchar en el abanico y enganchar en el punto alto, y luego continúa trabajando esto normal aquí, los 3 motivos que tiene. Cuando llegues al otro delantero vas a enganchar, como te acabo de decir, en el punto, en el abanico, en el punto bajo, en el abanico, en el punto alto, y ya se nos quedará la costura y cerrado, unido el delantero a la espalda. Hasta aquí ya he completado también el largo de ciza hasta arriba, en la parte central de la espalda. Tienes que tener aproximadamente un largo de unos 20 centímetros, ¿vale? Tanto en delanteros como en espalda. Ahora vamos a aprovechar esta última vuelta, como os dije, para unir a los delanteros. Lo que yo tenía tejido antes de llegar a ciza, que no lo dije, creo que no lo he dicho, os lo voy a medir. Aunque esto también depende un poco del largo que tú quieras tener. Yo le he dejado 52 centímetros antes de llegar a la ciza. Bueno, pues ahora yo me he dejado aquí pendiente el hilo y ya vamos a aprovechar para unir. Voy a mirar que estamos en el derecho. Aquí. Bueno, no estamos en el derecho, estamos en el revés, porque la vuelta que va hacia acá, ahora pues nos toca hacerla del revés. Así que tal como te pilla, ¿vale? Tal como te coincide. Vamos a preparar aquí la hebra. Y vamos a poner el delantero, porque a la vez vamos a ir uniendo. Luego completo hasta el otro delantero sin unir. A ver, pues me pilla como un poco al revés, pero habrá alguna forma de hacerlo. Voy a quitar el marcador. Entonces aquí tienes que hacer el primer punto alto, que son con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Deja ahí en espera, tráete el delantero, atraviesa ese primer punto alto y pasas la hebra. Bueno, pues ahora había que hacer 3 puntos. 1, que es el medio abanico, 2 y 3. Vas a hacer una cadena, dejas en espera, pasas el centro del abanico del delantero y completa el abanico. Ahora, lo siguiente que tienes que hacer es las cadenas. Bueno, pues tú vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vente aquí porque vas a pasar por este y por este. Bueno, no, mejor para no venirnos hacia acá. Vamos a hacer el punto bajo que teníamos que hacer aquí. Y ahora deslizamos. Deja en espera y desliza por este punto bajo que tienes hecho ya del delantero. Desliza. Y ahora completa. A ver que coja todas las hebritas aquí. Y ahora completa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vas al otro abanico. 1, 2, 3. Cadena. Te vienes a este abanico.
desliza y completa el abanico. 1, 2 y 3. Vale, pues mira, va quedando así la unión, así que se queda totalmente invisible. Y ya hemos unido uno de los delanteros. Ahora voy haciendo, aquí tengo que hacer 2 cadenas y voy haciendo lo que me falta de toda la parte de la espalda independientemente, porque ya no tenemos que unir ahí nada hasta el otro delantero. Aquí hacemos el otro abanico que nos falta. Las 7 cadenas. El punto bajo aquí arribita. Las 7 cadenas. El abanico. ¿Vale? Mira, tienes que hacer ya este delantero, lo tienes ya unido a la espalda. Aquí tiene el hueco de la manga, el hombro que está cerrado ya. Bueno, pues ¿qué haces? Pues ya completa poco más, porque aquí ya a partir de este siguiente abanico vamos a unir el otro lado. Este abanico todavía lo hago independiente. Hago 2 cadenas y me voy ya a partir de aquí. Sabes que tienes que hacer los 3 puntos. Haces una cadena, dejas en espera y busca tu delantero. Aquí que te caiga bien derechito. Pasa por aquí. Desliza, completa. El abanico de atrás, de la espalda. Bueno, pues ahora las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto bajo. Está bien apretadito. Y engancharlo aquí. El punto bajo. Dejo en espera. Engancha aquí en el punto bajo que tenías hecho. Desliza. De nuevo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al abanico que te falta por hacer. Ya he hecho los 3. Una cadena. Dejo en espera. Paso el abanico del delantero. Retomo la hebra. La paso. Completo el abanico. Y ya solo me falta hacer un punto alto. Aquí en la tercera cadena. En espera. Y este punto alto que es la tercera cadena. Y deslizo. Voy a hacer una cadena para asegurar. Y no voy a quitar la hebra porque vamos a aprovecharla para hacer
una última vuelta y rematamos la manga. Entonces mira, ya está cerrado de aquí, ya está cerrado del otro lado y nos queda así. Bueno, pues como queda, que ya lo dije al principio, que nos queda como muy abierta la parte del delantero, vamos a hacer aquí una vueltecita alrededor de todo, ¿vale? Ahora os explico cómo y también cómo hacemos el remate de la manga, de una manga y de la otra. Que retomo de nuevo esta hebra que no he querido cortar para hacer una vueltecita en la manga. Yo lo que he hecho ya es mirar que estoy del derecho de la labor y aquí vamos a ir haciendo punto bajo simplemente. Aquí mismo hago un punto bajo, en el espacio un punto bajo, aquí en el puntito un punto bajo, en el espacio un punto bajo, en el punto que es este punto que tienes aquí de esos tres que te encuentras, el último, y en el espacio. Solo eso. En la otra manga hacemos lo mismo, en el punto, en el espacio, en el punto, en el espacio. Vas haciendo esto simplemente, una vueltecita en punto bajo. En la parte donde te encuentras en la ciza que tiene 7 cadenas hace 7 puntos, el punto del centro, en las 7 cadenas otra vez 7 puntos y ya continúas en el punto y en el espacio. Ahora vamos a hacerle en los delanteros para poner un poquito más ancho el delantero. Mira, vamos a hacer esta puntada de caladito. Voy a deshacer lo que he hecho para enseñaros. Tienes que hacer aquí un nudito de inicio para poder enganchar la hebra o engancharla con un nudo como tú quieras. Y aquí en la base tienes que saltarte estas dos cadenas en la tercera engancha. A ver, y pasamos el anillito que hemos hecho. Pasa, sube 1, 2, 3 cadenas que son un punto alto, 2 cadenas de separación y vas haciendo en el punto un punto alto, una cadena de separación, te saltas el espacio, te vas al punto, un punto alto, una cadena de separación, te saltas el espacio, te vas aquí al punto del abanico, este último punto, un punto alto, una cadena de separación y así. Es un punto de red y esto es lo que vamos a hacer unas cuantas vueltas, pero no las vamos a hacer rectas, veréis. Cuando lleguemos, yo estoy en la parte de abajo, cuando lleguemos aquí arriba del todo, cada vez que lleguemos aquí arriba del todo, a donde tengo la unión del hombro, pues cada vez me voy a ir quedando como un punto antes, ¿vale? Para que me vaya quedando aquí una sola pista. Entonces, ahora mismo os indico cómo. Quédate, bueno, pues de todos los abanicos que tienes del delantero, porque aquí ya esto pertenece a la espalda, ¿vale? Este es mi último abanico. Quédate uno antes, que te explico cómo hacemos cada vez que lleguemos aquí arriba. Abajo se terminan recto, pero aquí cada vez vamos disminuyendo. Ya he completado prácticamente esta primera vuelta que hemos hecho un punto calado. Y ahora, en este último abanico, este sería ya mi último abanico, porque ya lo demás es la unión del hombro, ¿veis? Mi último abanico del delantero. Aquí no hago cadena de separación, directamente me voy a ese punto y hago un punto alto. Con eso ya, bueno, pues como que no he hecho un cuadrado, ¿vale? Y ahora gira y como sigues estando arriba, tienes que volver a hacer una disminución. ¿Cómo? 1, 2, 3, te saltas este primer punto y a partir del siguiente sigues con los calados. Ahora ya hace cadena en el punto, un punto. Cadena en el punto, un punto.
cadena en el punto, un punto. Esta ya es la segunda vuelta. Cuando veis cómo me queda así, bueno, pues continúo hacia abajo y abajo sí que terminamos en recto y empezamos en recto. Una nueva vuelta hacia arriba. Cuando lleguemos arriba tenemos que terminar con el punto alto, sin hacer la cadena y volviendo con 3 cadenas saltándome un punto. ¿Vale? Bueno, voy a repetirlo una vez más para que lo entendáis mejor. Y aquí ya estamos llegando al final. Hago este punto, una cadena y aquí teníamos las 5 cadenas, las 3 más las 2 de separación. Sáltate una, entra en la siguiente, aquí, a ver si puedo, aquí, ¿vale? Y ya está completado la vuelta y aquí la terminas en recto. Sube con 1, 2, 3 y 4 cadenas, gira. Tienes un punto alto, una de separación y como vas en recto, empiezas la tercera vuelta normal, porque abajo vas en recto. Pero cuando lleguemos arribita ya sabes que te tienes que quedar un cuadrado antes para hacer la disminución y salir hacia abajo haciendo otra disminución. Como os he explicado antes, os lo voy a volver a explicar igualmente, ¿eh? Voy a completar hasta arriba, cuando ya vaya llegando os explico cómo terminamos y cómo empezamos una nueva vuelta. Y bueno, y vamos comprobando también cuánto ancho le queremos dar. Ya estamos llegando aquí arriba. Mira, me queda un 2 cuadrado, porque esto ya no es un cuadrado. ¿Vale? Aquí hemos hecho la disminución. Entonces hago ese cuadrado y ya en el último hago un punto alto. Aquí en el punto hago un punto alto. He hecho esa disminución. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, giramos y directamente saltas este punto y a partir del siguiente. Ya empiezas con el punto y la cadena. Abajo terminas en recto. Cadena, punto, cadena, ¿vale? Todo el tiempo. Y esto te va quedando con disminución. Cuando llegas abajo, como va en recto, haces la cadena, saltas una cadena y aquí haces el punto alto. La cantidad de veces que necesites para tu ancho. Yo voy haciendo y voy probando. Entonces os digo la cantidad de vueltas, hasta aquí llevo 3, voy por la cuarta. Os digo la cantidad de vueltas que yo he necesitado dar. He completado uno de los delanteros y al final he hecho 7 vueltas. ¿Vale? Te va a quedar así, disminución arriba y recto abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es mi parte de abajo que te queda recta. Y ahora vamos a hacer el otro delantero. Es igual, lo único que os lo quería explicar porque empezamos en vez de abajo hacia arriba, vamos a empezar de arriba hacia abajo porque tenemos que empezar por el derecho. Entonces aquí busca el mismo abanico que en el que tú acababas en la primera vuelta, es desde el que vas a empezar. Aquí está la unión, mi primer abanico es este. Mira, aquí mi primer abanico es este. Entonces tú sales desde, igual que hemos hecho aquí, desde este tercer punto. Desde aquí. Y enganchas la hebra, que yo ya tengo el nudo hecho. Pasa ya 1, 2, 3, 4 cadenas y vas saltando los espacios igual que hemos hecho en el otro lado, pero quería empezar. Aquí no haces 4 cadenas, perdón, aquí haces 3 cadenas.
¿vale? Porque estás empezando con la disminución. Aquí no empiezas en recto. Bueno, pues haces, aquí hicimos esta primera vuelta. Te saltabas al punto, entonces tú te saltas directamente a este otro punto, que es el otro abanico, y ya empiezas con cadena y en el abanico el punto. Cadena y aquí en ese puntito del abanico el punto. Cadena y el punto. Bueno, pues os quería explicar cómo empezábamos en este lado, pero el resto ya se trabaja igual. Cuando llegas abajo tienes que acabar en recto. Cuando subes aquí arriba acabas con la disminución, ¿vale? Y hacemos de nuevo 7 vueltas. Hemos completado ya de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas del otro lado, del otro frontal. Bueno, te quedas abajo. Así que estamos del derecho, me quedo aquí abajo y lo que voy a hacer es una vuelta por abajo, todo en punto bajo, y una vez que termine la parte de abajo subiré un delantero, pasaré por el cuello, ¿vale? Subiré el delantero, pasaré por el cuello, por la parte de atrás y bajaré de nuevo donde empecé, por el otro delantero, cerraré con punto deslizado. ¿Cómo hacemos esa primera vuelta en punto bajo? Primera y única vuelta en punto bajo, que la vamos a hacer por todo el contorno del chaleco. Teniendo en cuenta que en las esquinas tenemos que hacer 3 puntos bajos, ¿vale? Siempre 3 cuando lleguemos a las esquinas para que nos gire bien. Entonces yo estoy empezando aquí en una esquina, lo que voy a hacer es 2 en la esquina y el tercero lo hago cuando termine para deslizarme al punto 2 que sería el central. Subo una cadena, hago aquí en la esquina 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora vamos haciendo puntos bajos en el espacio un punto, en el punto un punto, en el espacio, en el punto, ¿vale? Aquí esta parte que es de punto calado vamos haciendo así y ahora cuando lleguemos al otro lado tendremos que ver qué cantidad de cadenas tenemos de separación para hacer esa cantidad de punto bajo. Vale, pues ya estoy llegando a la parte, he pasado por la parte del punto red y ahora estamos en la parte de abajo. Yo voy a aprovechar para esconder esta hebra y mira, aquí tenemos dentro de ese espacio del abanico y ahora teníamos aquí de separación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Os acordáis? Bueno, pues vamos haciendo eso. Aquí van 7. Rodeamos las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya hemos llegado. A ver que aquí se me queda como una hebrita. Y 7. Hemos llegado aquí al punto bajo. Hago un punto bajo. De nuevo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el abanico. Aquí había 1, 2, 3, vamos a poner 4, 1, 2,
3, 4, el abanico. De nuevo aquí hay 7. Bueno, pues vamos haciendo así. Después subiremos el otro delantero hacia arriba. En la esquina ya sabes que tienes que hacer 3 puntos para girar. ¿Vale? Y nada más. Esta vueltecita para que quede una terminación más bonita en punto bajo. He completado la vuelta en punto bajo. Aquí hice el punto bajo que me faltaba. Nos deslizamos al primero que hicimos. Punto deslizado. 2 cadenas. Hacemos el nudito y tiramos. Ya me faltaría rematar la hebra. La mayoría de las hebras las he ido escondiendo con esta vuelta que hemos hecho en punto bajo. Pero aún así me queda alguna. Así que remato hebra y doy por finalizado este proyecto tan bonito y que me gusta tanto para el verano. Este chaleco pues te va a dar altura a cualquier look que lleves. Queda súper bonito, te da un estilo boho chic. Y bueno, yo me lo imagino con infinidad de cosas, con un vestido blanco debajo, con un pantalón cortito, con cualquier camiseta. Le puedes dar infinidad de usos y te está dando pues un look diferente para este verano. Me ha encantado hacerlo, es una puntada muy entretenida, pero muy fácil de hacer, cunde muchísimo. Y bueno, lo que siempre os digo, espero que te animes a hacerlo y ya me contarás qué tal te va con el resultado del que tú te hagas. Con cualquier material, no te tienes que guiar por lo que yo utilizo, puesto que esta puntada con cualquier material de algodón te va a quedar bonita. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.